Un saludo cordial a esta virtuosa comunidad. Días atrás me estaba acordando cuando mi maestro me dijo que por algo los seres humanos tenemos 2 orejas y una boca, y es que quizás haya algo en el diseño del hombre que lo inclina a tener que escuchar más de lo que habla. La gran cuestión entonces es cómo escuchar, y por ello es que quiero compartir estas pequeñas palabras inspiradas en un artículo que he tomado de ethic.es. Escuchar conlleva para los jóvenes un gran beneficio y no un menor riesgo. Creo que está bien que uno discurra sobre el escuchar tanto consigo mismo como con algún otro, porque vemos que la mayoría lo usa mal, que se ejercita en hablar antes que haberse acostumbrado a escuchar y cree que hay un aprendizaje y un estudio de cómo hablar, pero que de escuchar uno se beneficiará lo haga como lo haga. Pareciera ser entonces que se nos enseña rápidamente a hablar, pero nunca se nos enseña a escuchar. Que la forma en la que uno escucha da lo mismo. Lo importante es saber expresarse, saber comunicarse, saber manejar la oratoria, tener una buena retórica. Pero si vamos a los casos concretos, vamos a ver que es muy cierto que entre quienes juegan a la pelota es simultáneo tanto el aprender a lanzarla como el aprender a recibirla. En el uso de la palabra, sin embargo, recibirla correctamente es previo a emitirla, como concebir y gestar son previos a alumbrar a un ser viable. En el caso de las aves, se dice que los huevos y las puestas fueros son fecundaciones de ciertos residuos vanos e inanes, y en el caso de los jóvenes, que ni son capaces de escuchar ni están acostumbrados a beneficiarse mediante el oído, su discurso huero, cayendo sin gloria e ignoto, se disuelve bajo las nubes. Entonces podemos entender de esta manera que, así como las vasijas se inclinan y se hacen girar para llenarlas apropiadamente sin que el líquido se vierta, algunos jóvenes no aprenden a atender al que habla y aplicarse a la disertación con atención bastante para que no se les escape ninguna de las cosas útiles que se dicen. Por el contrario, si se encuentran con alguien que está contando un banquete o una procesión o un sueño o los insultos que han intercambiado con otro, escuchan atentamente en silencio y se centran en ello. Pero, por otro lado, si alguien los lleva aparte y les enseña algo útil o los exhorta al deber o les transmite alguna enseñanza moral o les aplaca cuando se enfadan, no soportan este tipo de discurso, sino que, si pueden, ansiando quedar por encima, se enfrentan a la reconversión y si no, se apartan y se van a otras charlas más banales, más frívolas, más propias de este mundo moderno. Los que saben educar bien, a los caballos los hacen dóciles al bocado y a los niños dóciles a la palabra, les enseñan a escuchar y a no hablar de más. Espíntaro, de hecho, solía decir que no era fácil encontrar a otro que supiera más ni que hablara menos, y dicen que la naturaleza nos ha dado a cada uno 2 orejas y una sola lengua, porque debemos hablar menos y escuchar más, tal como me enseñase en su momento a mí mi maestro. En cualquier situación, el silencio es para el joven decoro seguro, sobre todo si mientras se escucha a otro no se excita ni se pone a aullar cada palabra, sino que, aunque el discurso no le agrade mucho, lo soporta y espera que termine el que habla. Y cuando el otro acaba, no se lanza de inmediato a la objeción, sino que, como lo aconseja Skinner, deja pasar un tiempo por el si el que hablaba quisiese añadir algo más a lo ya dicho antes o reiterar algún concepto. Los que interrumpen de inmediato no guardan la compostura ni cuando escuchan ni cuando se les escucha mientras se dirigen a los que están hablando. Son personas que muestran una incompostura, que muestran una falta de comportamiento, una falta de docilidad y una falta de humildad. Por otro lado, están aquellos que sí se han acostumbrado a escuchar, aquellos que están acostumbrados a escuchar de manera contenida y respetuosa, a recibir y guardar las palabras benéficas, pero las inútiles o las falsas son capaces de distinguir y reconocer con facilidad, dado que han puesto al servicio de un bien mayor su inteligencia, dejando claro que uno es amigo de la verdad, pero que no es aficionado ni a las disputas ni a los juicios aventurados. De ahí es que es necesario vaciar a las personas de la presunción y el egocentrismo para que de esta manera haya espacio para que luego ingrese la verdad, una verdad que antes de ser dicha debe ser escuchada. No en vano se nos dice que ante todo debe prevalecer la palabra, mucho antes que la propia voluntad, mucho antes que la propia inteligencia. La verdad es lo que debe ser escuchado ante todo, y la correcta escucha implica necesariamente discernimiento, requiere criterio, requiere docilidad, requiere humildad. Ya sin más que agregar, muchísimas gracias por acompañarnos en esta brevísima reflexión que quería hacer con ustedes, invitando a que todos
sepan escuchar antes de emitir juicio, porque quizás, como le diría Ludwig Wittgenstein, muchos de los conflictos humanos se deben ante todo a un conflicto lingüístico, a cómo interpretamos y a cómo hablamos. Dios les bendiga eternamente.